Today we are in Culiacan, a city with a storied past and complicated reputation in the heart of Sinaloa, Mexico. Last time I was here, it was to film our first documentary, The Other Side of Narco Town. But this time I stayed a lot longer and it has also been profoundly different. Over the past 5 months, an active cartel war has gripped this city, leaving its people anxious and uncertain. Not since 2006 has Culiacan faced a situation this violent. Politicians say one thing and the people say another. I've been living here through it all, witnessing these events unfold firsthand. In this documentary, we aim to share the voices of the people and my own perspective as a foreigner navigating through this narco pandemia. This is Culiacan. So what's going on exactly? The city is right now the center of a power struggle within the Sinaloa cartel. Once united, the cartel is now divided into 2 factions, La Chapiza and Los de Sombreros. On the 25th of July, tensions over control of the Autonomous University of Sinaloa came to a head during a high-stakes meeting involving the governor, Cuen, a former rector, and El Señor del Sombrero, a key figure expected to negotiate the deal. According to reports, the meeting took a dramatic turn. Cuen was killed, El Señor del Sombrero was kidnapped and allegedly handed over to US authorities, and Governor Rocha Moya, rumored to align with La Chapiza, never showed up. This incident outraged Los de Sombrero, who perceived it as a betrayal orchestrated by Governor Rocha Moya. The fallout triggered open conflict between the 2 factions, igniting a violent war on September 9th, 2024, that has deeply impacted life in Culiacan. In response to the growing violence, the federal government sent Secretary of Security Omar Harfuch to manage the crisis. But before his arrival, a Mexican army general remarked that peace depends on the groups seizing their confrontations, a statement that enraged locals who felt their leaders were out of touch with the reality on the ground. Though Harfuch's efforts led to some high-profile arrests, the violence continued to escalate. Despite the violence, people are trying to carry on as much as they can, because they kind of have to. Restaurants and businesses are slowly opening again, but life is honestly far from normal. An unofficial cartel ban on Uber services after 8 p.m. leaves many people stranded and cautious about going out at nights. Adding to the complicity, over 70% of illegal firearms fueling this conflict come from the United States. The US often criticizes Mexico's violence while doing little to stop the flow of weapons. The recent capture of El Mayo, allegedly orchestrated by La Chapiza with involvement from US authorities, raises further questions about foreign interference in Mexico's stability. For the people of Culiacan, this is more than just a story of factions and politics. It's their reality, one that continues to unfold with no clear end in sight. We are currently in the center of Culiacan, and obviously it's not just my perspective as a foreigner that's going to be interesting during all of this and the changes. The most interesting part for me is the perspective of the people living here, essentially. How are they affected? How are they feeling during all of this? What is happening in their lives during all of this? So we want to really just talk to them and see what has changed and how they are feeling, essentially. Para nosotros es muy interesante cómo siente la gente en esta situación y todo eso. La verdad, ahorita estamos viviendo algo estresante por esta violencia que estamos pasando. Y pues sí es ¿cómo se llama? De pensar, está de pensarse y cada quien nos encerramos cada temprano, llegamos a casa. Pues ahorita salimos un ratito porque ya teníamos rato, la mera verdad que no salíamos. Pero aquí sí se está viviendo una situación, pues lamentablemente fea. Pues es un poco triste la verdad, porque la ciudad en sí siempre ha sido muy alegre. Pienso que es triste que no vengan las personas a consumir, más que nada productos locales, que se estén resguardando, entonces ha bajado un poco bastante la venta también, pero los animamos a que vengan en tiempos, porque para todos es muy difícil la verdad. No, pero me corta la Córtale, mi chabón. La verdad me siento normal. La verdad. Hace muchos años se veía esto. Lamentablemente crecimos con esto. Hubo un tiempo de relativa paz, se puede decir. Pero me siento normal. Lo más raro de que todo esté bien muerto, cerrado. Cerrado temprano, pues. 6, 7 de la tarde y ya no hay vida, eso sí se siente medio feíto. No se siente la misma libertad que había antes. Ya el hecho de salir ya de noche pues es simplemente como que ya algo que pues no te puedes permitir.
No, pues yo la verdad me siento muy triste porque es como que no puedes salir, te prohíben muchas cosas, es de que salir temprano y venirte. Y pues luego es de que, ay, vamos a una fiesta, no, pues a las 6 me tengo que regresar. No. Pues está todo cerrado. Ajá, exacto, también. Y cuando menos piensas te despiertas y, ya pasó algo acá, o ya pasó algo Sí. allá, y ya es como que entras en pánico aunque no quieras, pues. Ya mucha gente está optando por irse de Culiacán, por lo mismo porque está muy fea la situación. ¿Quién es el mejor en esta tabla? Es mejor. No, oiga, Esa mesa. hay un señor que se apellida Robles. Ajá. Es incansable para ganar. Aquí a un lado de mí, mire. No se cree, todo es suerte, todos somos Suerte, depende de la todos somos jugada. malos y buenos. ¿Cuántas horas en día ustedes están aquí? Porque yo veo como yo fui al gym y voy a regresar y ustedes están aquí 3, siempre. 4, 5, hasta Sí, hasta 6 horas. sí. A las 7, no, 7:30 nos vamos. The reason I came here to begin with was for me and Iram to finish off our projects from earlier. And we didn't really know that this was going to last for this long. Iram told me that probably the violence is going to stay for maybe 1-2 weeks and then it would probably go back to normal. But now here we are. Last time I was here, it wasn't as different as any other Mexican city, to be honest. I would go outside and you would just take care like you would anywhere else in Latin America, typically. Just common sense would go a very long way. This time, however, there is no social life. When I was here last time, just like other Mexicans, Culichis really love going outside, socializing, having a beer, going to a party, meet with their families. And this time, this is pretty much non-existent. People are, before going out, checking their phones for news as somebody would check the weather back home. And it's honestly really sad to see. And in the beginning, slowly you could see, I remember in the beginning when we went to the park, at first, Iram would always comment like, oh, I actually saw people at the park today. It's so much fun. We're seeing families slowly coming out. And that's a good sign because if people go out with their families, that means that maybe it's getting a bit more safe. And slowly people just started going out. And now you can see a life outside and people do go to bars, but still not like before. It's not a very comfortable setting. Most people still are very, very wary of where they go. And because of the unofficial Uber ban, you can't really go out too late either, because if you want to go to a friend's place and say you want to have a drink there and socialize, that's not really going to work out because you can't get back home. At one point, I was even just going to go to a friend's place and we just planned to cook dinner and hang out with the family. And we went to the rooftop, sitting there just talking, and I just started hearing tuk, 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 tuk. And for me, I looked at him and I asked, like, that's not fireworks, no? And he looked at me quite horrified, and that continued for about an hour, if not more. And police, I didn't feel, showed up until about 2 hours after that. And yeah, later on we did see in the news that just the neighborhood right by him actually had a massive shooting and several people died. I would say it's definitely something for me to experience, to sit there and just listen, essentially, sit with my friend in front of me, just having a nice evening together, hearing all of these gunshots, and then struggling to find an Uber to go back home. It's very strange. It's a very strange experience, and it's also very sad because this definitely was not the case last time. Last time I was here, we were going to parties constantly, bars, socializing. We went to a rave at one point, and there was never an issue. This time, even during New Year's Eve, we had to make a proper decision, because if we wanted to go to a party, we would have to stay there the entire night. So we ended up going to Iram's family instead and just staying there and sleeping at the neighbor's house with the family and going home the next morning because it was impossible for us to go from there back to Iram's house. So essentially, there's a lot of things that have changed from last time I was here. There's a lot of change in the mood. And last time, I feel like people were extremely proud and happy over the fact that I came to Culiacan. They weren't really questioning why. It was more other Mexicans that were questioning, why am I going to Culiacan? This time, however, it almost felt like everyone apologized or felt almost shame because of the situation that I'm here in. And I had to assure them that I've been here before and I know how it normally is. And I promise you this does not distort my perspective of the city. Puedo preguntar porque en esta situación pues es muy caliente todo eso, pero ustedes están aquí como cada día todavía. Normal, Sí. normal. Aquí hay muchos problemas ahorita, mucha matación y todo eso. Ajá. Pero
Nosotros estamos aquí normal, estamos como si no pasara nada. Ya estamos acostumbrados. Pues. Estamos acostumbrados a eso. Sí. Vamos a ir a balacera allá y nosotros aquí jugando. Sí. Ya vivimos con el COVID, vivimos con los calorones y ahora vivimos con la matazón. Aparte del trabajo, ¿sientes que es mucha más diferencia como en la vida social y familiar y todo eso? Pues sí, porque pues no podemos, si por ejemplo yo soy de rancho, casi no puedo ir para el rancho, porque también hay por allá, también hay. Más para allá en Nabolato. Entonces afecta mucho la vida social para ustedes y para ti el trabajo. El horario, ¿cómo? ¿Puedes explicar? Pues yo normalmente trabajo de noche, pues. Ah. Trabajo en un casino y es de noche, entonces muchas veces te tienes que quedar en el casino porque no hay transporte. Diris, que normalmente ocupamos, y no, ya no los dejan trabajar, entonces no. Y también no tienes, has tenido una persona desperdida? Perdida. Desaparecida. Desaparecida. Yo no. Gracias a Dios, no. Todo bien, estamos todos bien, gracias a Dios. Y lamentablemente aquí mucha gente está en esos ámbitos, pero cercanos a nuestra familia no. La verdad que no hemos conocido gente muy cercana, pero yo sé que mucho conocido, más que nada que sí una que otra pérdida. Hasta ahorita no. Pues hasta ahorita quisiera. no, pero pues sí se han escuchado cosas muy feas acerca de nuestro, o sea, de nuestro hogar donde vivimos, y pues sí, quieras o no, pues sí está muy feo. Yo en mi caso sí tuve una pérdida más o menos cuando recién inició, que fue un amigo al que desaparecieron. Estuvo desaparecido una semana y ya luego encontraron su cuerpo y pues sí. ¿Dónde viene usted? Yo soy árabe, pero sí, árabe. Mi padres son de Irak, Bagdad. Está bien guapa. Sí, gracias. Yo la vi primero. No es cierto, yo platicaba más que ella. Bien guapa. Gracias. ¿Y tú cómo te sientes? Yo vivo aquí hace 3 meses en esta situación y yo estuve aquí también 4 años antes y es muy raro, es muy diferente que antes, pues. Pero yo veo la gente y para mí la gente siente un poquito, pero queremos la vida normal para ir después a la casa en la noche y todo eso. Entonces, y piensan que va a cambiar pronto, o ¿cómo sientes más? Yo ya me resigné que va a ser de que algo de 1 año, 2, si bien nos va. Yo sí siento que va a tardar más. Y luego, pues, en que todo vuelva a la normalidad, pues iban a ver muchas cosas, pues muchos locales cerraron y todo eso. Se fue mucho de la economía de aquí. Entonces, pues yo sí pienso que va a tardar mucho en volverse a estabilizar todo. ¿Qué hacen en el día en esta situación para cambiar la vibra un poquito? No, pues hoy tuvimos una salida entre los 3, bueno, un cuarto amigo también, y pues fue más que nada hacer dibujos, pintura, cuadritos, los que nos saliera. Qué bonito. Pues yo estudio, entonces yo voy a la escuela en la mañana, pero pues al regreso en la tarde ya es estar encerrada ahí. Pero ¿cómo sientes cuando hay eventos como así para sentir un poquito más como normal? Pues tratamos de hacer estas cosas para tratar de evadir lo que está pasando, disfrutar un ratito nada más. Bienvenida a Culiacán. Muchísimas gracias. Para servirle. Cuídese. Gracias. No hay que ser muy confiados. Puede visitar, señor, Sinaloa, se puede. Por supuesto, en Sinaloa vivimos perfectamente bien, estamos haciendo todas nuestras actividades, los estadios llenos, las escuelas llenas, estamos trabajando perfectamente bien. Antonio, a father of 3, was attacked in what was allegedly an attempted car robbery. When he didn't comply, the thieves shot at the car, killing not only the father, but also 2 of his sons, Gael, 12 years old, and Alexander, aged 9. The third son, aged 17, thankfully survived, but is still at the hospital, and can hopefully soon return to the very devastated mother. ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! The government's solution to this was to announce an operation to remove tinted windows from vehicles, arguing that the robbers couldn't see who was inside the car. A very disappointing and minimal act, which got Rocha booed by the entire audience when he appeared at a recent event. ¡Rocha Moya! Primer maratón del año en México. Vienen de Japón, vienen de Estados Unidos.
The public is angry over his inactions and his alleged ties to the cartel faction known as La Chapiza. This shows today. ¡Culiacán está de luto! ¡Nos faltan Alexander y Gael! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Batalla de guerra! It's honestly incredibly emotional here. People are extremely upset. And of course they are, because this is ridiculous. He's been saying that there's nothing wrong, nothing's happening here. And clearly something is wrong, because kids are dying and this is not okay. So people are showing their support for the family. They're showing that it's not okay to kill kids. And it's an incredible emotional atmosphere in reality. You can really feel it, to be honest. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Argentinos! Sobre todo que queremos un Sinaloa de paz, que queremos tranquilidad, que ya estamos cansados, que queremos que el gobierno haga lo que tenga que hacer, que dejen de estar fingiendo, que dejen de estar maquillando las noticias y que busquen soluciones. Culiacán está de luto, a los niños no se toca, ya estamos cansados, queremos paz, queremos tranquilidad. No queremos vivir con miedo, ya estamos hartos, a los niños no, por favor. ¡A los niños no! 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 ¿Cómo sientes aquí con esa situación? Son sentimientos encontrados. Desde ayer miraba las noticias y el estómago se me revolvía. Tenemos que ser más empáticos con la sociedad. Culiacán no es esto, Sinaloa no es esto. Estamos viviendo esto que ya estamos hartos estamos. Tenemos casi 5 meses viviendo en zozobra, viviendo con miedo. Aunque dicen que no está pasando nada, aunque dicen que salgamos a las calles con seguridad, es mentira. Totalmente mentira. Yo como ciudadana lo digo. Esto que le pasó a esta familia, porque mañana puede ser mi familia, mañana pueden ser mis hijos, mis sobrinos, mi vecino. Y aquí estamos como sociedad, como lo que somos. Una sociedad unida en amor. Eso somos nosotros los sinaloenses y los culiacanenses. Something I find really interesting as a foreigner here is that every time something happens, you have different theories. Nobody essentially just blindly trusts the news. Everyone creates, you always have what the news are saying, and then you have what the people are saying. And based on that, you kind of have to make your own assumptions. And in this situation, there's nothing different. You have what the people are saying, and then you have what the government are saying. But there are several theories, essentially, of what has been happening here. We are currently standing in front of a burnt out casino, and this has been all over the news. And what the news has said is that this was essentially caused by a welder when he was working. Supposedly one of the sparks flew and ignited a fire that burnt this down. So there's 3 theories right now overall that we've heard. The first theory is the one that with the welder that the news and the government are saying happened. The second theory is that the cartel did this because they had a drone with a bomb that supposedly was supposed to attack the Congress, which is right over there, but instead by mistake attacked this casino. And the third theory, as you know, as we've told you before, currently there's an active cartel war. So there was a cartel and they split up into 2 groups. So the rumor was that one of the cartels essentially had a money laundering scheme going on in this casino that got attacked by the opposing cartel, essentially. So these are the 3 theories. Again, we're not saying what's true, what's not, but these are the theories circling around town, and you can make your own kind of judgment if this does look like a spark or if it looks like something else. But this is what it looks like, essentially.
After the protest, emotions were running high as people made their way to the governor's palace in Culiacan to continue the demonstration. We heard about it and decided to follow them there. So the old man, the older gentleman, like kicked in the door. So that's why there's blood everywhere, because he cut his foot. So we're in the governor's palace currently. Everyone has broken in. People are mad. It's very emotional. And we are just going to the top floor. As you can see, there's people everywhere. Everyone kind of just stopped giving a because at this point, they're mad. We're about to go into the governor's office. People have essentially broken in. They are broken into the governmental palace. They just made a hole in the wall to try to get into the wall. They are mad. Everyone is extremely mad. It is absolute chaos, but it's very justified chaos. He keeps saying, no pasa nada, nothing's happening. But clearly something is happening and people are upset, to say the least. And they're here to show it. Porque no es tu hijo, it means essentially, why is it not your son? Why does he not see them as equal values? Why does he not care about the people? ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Hijo, es inocente! ¡Me llaman de fiscalía ayer! Que llegó una notificación que vaya a recogerlo para la salida norte, no es justo. Cuando tengo 3 meses pidiéndole, implorándole, rogándole y suplicándole, se conmueva en nombre de mi hijo y de todos los desaparecidos del estado de Sinaloa. Essentially, the governor did say that he was going to come out in 10 minutes. He's been saying this. He's still not out, and people are extremely mad now. So what they're trying to do is to break the wall and to get into the office, yes, because he's clearly not coming out. So people have used the Constitution to try to break down the wall. You can see it here. It's because clearly he's not respecting it anyways. The first time ever. Really? Really. People are finally mad. I understand we are angry, but this is not the way for me. It's f***ing way. It's 4 months. Some people wanted fire. 4 months. I know. My brother was murdered in this violence, and I know this is the way. This is the way they reached the government. They burned Oxford. They burned malls. They got in the government by burning the streets. I know. We need some violence, but some people wanted fire. And I want peace. This is okay. This is the way. This is not violence. This is okay. The people anger about the stuff that is happening for the past 4 months. This is okay, but not more. Yo tengo muy pocos días que me casé. Yo me casé el 4 de enero. A 3 cuadras de donde yo estaba celebrando mi nueva etapa, acaban de matar a 3 personas. O sea, imagínate lo surreal de que cerca de mi salón de fiestas, donde yo estaba celebrando la vida nueva que iba a tener, una madre ya estaba llorando. Entonces no podemos decir, sí, no está bien esto, no está bien. Definitivamente está muy mal, porque ya estaban llegando a un acuerdo en el que podíamos pasar, en el que se iba a poder pasar, etcétera. Sin embargo, violencia es la situación, que el entorno que estamos viviendo. ¿A poco tú vas a la tienda tranquilo? Mira, no es la mejor manera de hacerlo. Lo que yo digo es, se vale, pero oye, tampoco, si hubieras tenido aquí enfrente al gobernador, alguien le hubiera pegado, y pegarle no es la manera. No creo que hubieran pegado. Yo creo que sí, ya como lo sentí. Estas acciones son válidas en una sociedad. Así como el gobierno tiene sus situaciones, el pueblo también tiene maneras de manifestarse y son legales. No, por eso lo entiendo. Yo soy de los que promueve que el Rocha se vaya su madre, pero la verdad es que... Se entiendo, pero es reflejo del coraje y de la burla del cabrón
que ha dicho que aquí no pasa nada, que todo está bien, que vivimos feliz. No está bien quizá, pero es el reflejo del coraje que la gente tiene porque en 4 meses se ha burlado de nosotros. Ojalá entienda el mensaje. Mi ahijado Alexander estuvo batallando hasta ayer y falleció. Y me da un chingo de coraje ver en las publicaciones toda la gente que opina sin saber. Sí. El muchacho no hacía nada, no se llevaba con gente mafiosa, no era mafioso, no era nada de él. Él era una persona que trabajó, salió adelante desde niño, éramos pobres todos. Él estuvo trabajando toda su vida, era un padre bien dedicado a mi ahijado y a su hijo y a su esposa. Y justifica de que porque hay gente en el estadio, en el estadio hay 20,000 personas, no hay 1 millón de personas que somos en Culiacán. Y decían que porque venía del estadio, él no venía del estadio, venía saliendo del festejo del niño de 17 años que cumplía años ayer. Ayer cumplió años el niño. Entonces salieron del festejo como deberíamos de poder salir cualquier otro sinaloense a la hora que queramos. No tendríamos ni siquiera por béisbol ni por nada. Todos teníamos que tener derecho a poder salir. A veces, no lo quiero decir así, pero a veces se siente uno más intimidado con las mismas policías. Porque te traicionan, pues. Y no sabes si te van a ir. A mí me ha tocado que me paren y por nada me ha tocado que me quiten dinero. Pues a todo el mundo nos ha tocado. Sí. Todos tenemos un familiar, todos tenemos algo. Y da un chingo de coraje porque así como ellos no la debían ni la tenían, ha habido muchos más muertos. Muchos inocentes, no son los únicos y no van a ser los últimos, desgraciadamente. Sí. Y estamos hasta la madre. Todo esto es reflejo de toda la gente que esté enojada y que no los escuchen, que el gobierno haga como que no pasa nada, que se haga pendejo. Todos tenemos derecho a vivir a gusto, poder hacer nuestras vidas, poder desarrollarnos, que los niños salgan a las calles, que los niños vayan a hacer sus deportes, que hagan sus actividades, y no es posible que nos maten a 2 niños por equivocación, por polarizado, por lo que sea. No debió haber pasado simplemente. So the reason I really wanted to film Antonio is because I've never personally seen anything like this before, and it's super special to me that every single day, no matter if it was violent or not, Antonio would come here to feed the animals. And I really wanted to show this because he's also very much Culichi, like he's from Culiacan, and I think he should also be able to represent what people see from Culiacan and the normal people from here that just have a lot of heart and love towards their city. Aquí está otra. Más. Entonces, puedes decir, tú haces esta hace 3 años, ¿no? Más de 3 años. Más de 3 años. Soy voluntario ambiental. Ajá. ¿Por qué es importante para ti hacer esto? Bueno, los animales sufren, así como el humano. También tienen emociones, o sea, sentimientos. Ellos también sienten alegría, tristeza, sienten dolor. Y pues, es bonito que estén aquí en la naturaleza y que no sufran. Una pregunta. ¿No hay suficiente comida en la naturaleza para ellos? No hay suficiente comida ni para los pájaros. Por ejemplo, los pichones comen semillas y granos. ¿Y qué comen aquí si no hay eso? Comida no sana. No way. That's so... Ellas escuchan mi voz y ellas vienen porque yo les doy de comer. But turtles. Mira. Oh my God. En la orillita. ¿Y fuiste aquí cada día cuando estaba esta violencia también? También. ¿Y no tenía miedo por eso? No. Escucho las sirenas pasar, escucho balaceras y estoy yo aquí. Me gusta mucho Culiacán, la naturaleza, todo. Y aquí vivo y aquí es mi tierra. Entonces me gusta. Hay tranquilidad aquí. Pero pues el problema aquí es que pues los políticos, el gobierno debe de hacer las cosas bien, eso es todo. Y si puedes describir Culiacán con 3 palabras, ¿qué vas a decir? Cuidar a los animales, respetarlos, para el presente y para el futuro, para que los niños conozcan los animales. Saludos a todos. ¿Estos los conoces tú? ¿Cómo? ¿Estos los conoces? Pásale, corazones. She speaks so nice to everyone. ¿Qué es eso? Es como un calendario.
pero aquí me interesa dártelo porque viene todo lo relacionado, parte de nosotros, parte de nuestro estado. Y te lo quiero regalar para que tú cuando tengas tiempo los leas y lo hagas extenso a otras personas para que piensen cosas positivas de nuestro estado, de nuestra gente valiosa. Muchas gracias. Muy, muy linda. Eres muy amable. Estas galletas también ricas. A ver, abre tu bolsita. Sí. Oh. Allá la degustas, allá a tu nicho. ¿Seguro? ¿Ya? Muchas gracias. Sí, yo te la estoy dando. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias al muchachito también que viene contigo. Ustedes son muy amables. ¿Lo puedo tocar? Sí, claro. No, ¿qué en concreto qué quieres saber, tesoro? Quiero saber qué es Sinaloa para usted, pues. Esto. Es todo, son mis raíces. Disculpa porque me emociono. Es todo, es mi corazón. Yo no puedo vivir en otro sitio que no sea mi Culiacán, Sinaloa querido. No me hago a vivir en otra ciudad. Para mí, aquí me siento como en casa. Pues es mi casa. Es mi casa. Yo veo a la gente, hola, y aunque no la conozca, entablo un diálogo con ellos, porque pensamos igual. Sí. La comida principalmente, yo creo que no nada más a mí, sino a todos los que vienen para acá. Me imagino que también a ustedes, ¿no? Sí, mucho. Me encanta la comida aquí. En 3 palabras: confianza, amor, alegría. La verdad, todo es bueno aquí en Culiacán. En Sinaloa, concretamente, todo. Mira, escucha esta. ¿Cómo dices otra? No, que esta niña es muy inteligente porque sabe hablar español perfecto. No importa. ¿Puedo un abrazo? Ya. Muchísimas gracias. Gracias, mi cielo. Que Dios te bendiga, donde quiera que andes. Igual a ustedes.